Buenos días, buenos días, muy buenos días. Hoy es jueves, Día de Acción de Gracias para muchos que viven en los Estados Unidos o que han vivido en los Estados Unidos o como sea. Es una costumbre anglosajona. Es una costumbre, perdón. Es una costumbre muy bonita, pero ustedes saben que yo no soy mucho de hacer cosas que son costumbres en otros países. Pero la verdad es que las buenas costumbres, los buenos ejemplos y los buenos actos son los que son de verdad dignos de copiar. Esto es un día de acción de gracias. Ellos tienen su historia de los primeros colonos que llegaron, que llegaron a donde ellos se establecieron. Y ellos tienen una historia bonita que yo, si soy sincera, desconozco. No por completo, pero casi. Yo les digo que, por ejemplo, en mi casa, nosotros hacíamos o nos celebrábamos este día de manera bastante simple, porque en serio en los Estados Unidos hacen de este día algo espectacular, hasta mayor que el día del nacimiento de Jesús, porque ellos, esa es su costumbre, vuelvo y les digo, aunque yo jamás lo haría más grande que miren, eso le tapa la luz. No lo haría jamás mayor que Navidad, porque Navidad es el nacimiento de Dios y, ¿verdad? Ahí no hay nada que hablar. Pero ellos lo hacen así y les soy sincera. Eso sí fue un accidente. Les soy sincera. A mí me encantan la celebración del Thanksgiving en los Estados Unidos. O sea, estar allá para estas fechas, a mí me encanta. Y lo pasé mucho porque siempre para esta fecha yo estaba de compra para la tienda. En este año no, ustedes saben, la situación de las pandemias y eso, pero real y efectivamente yo siempre he estado allá. Además de que tengo hermanos viviendo en los Estados Unidos y era un tiempo de reunirnos con ellos para luego en Navidad probablemente, si ellos tenían otros planes. En mi casa, como les decía, nosotros lo celebrábamos muy sencillamente, en el sentido de que no era una fecha tan importante, pero sí lo celebrábamos porque en mi casa materna, en mi casa siempre habían estudiantes que vivían allá en San Pedro de Macorís, de la universidad, que iban a San Pedro a estudiar, y entonces eran extranjeros y mi mamá de alguna manera les hacía algo para que ellos se sintieran como en casa, se sintieran a gusto, o sea, no estuvieran tristes de no estar celebrando esta fecha. Y en fin, nos quedamos con esa costumbre, pero como les digo, se celebraba de manera sencilla, no era tan aparatosa como lo celebran allá. Entonces, hoy es Día de Acción de Gracias, hoy es Día de Thanksgiving, y por eso es un motivo aún mucho más significativo dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por todo lo que nos ha propuesto en este día para nosotros. Gracias, Padre. En el día de ayer yo escuchaba a un conferencista, uno de estos motivadores que existen ahora, que la verdad hay muchos muy buenos. Para mí hay otros no tanto. Pero este es un japonés que se casó con una colombiana, quizás muchos lo conocen.
Y él trataba en uno de sus temas, yo los escucho, son cortitos, bien cortitos porque él hace como pequeños, muchos cortitos para las redes y tú puedes buscar el tema completo. Y ayer en uno de sus temas hablaba de los valores y de los antivalores. Y él comenta que su hijo le llegó a su casa con una cancioncita que él había escuchado, y cuando él lo escuchó cantar, se sorprendió y le pidió al niño que se la cantase. Yo no les voy a cantar porque la verdad no me lo sé la canción y haría un desastre. Pero la canción decía algo así como vivir una vida al revés, donde hay una bruja buena y linda, un pirata bueno, ¿qué más decía él? Un pirata bueno, una bruja linda, un príncipe malo, y otras cosas que me iré recordando. Y él comparaba y decía que bien efectivamente esto era un mundo al revés. Lo que el niño le cantaba era una cancioncita bien bonita donde decía que ese mundo al que él le cantaba era al revés. Y él decía, comparaba todo lo que ese niño estaba cantando de esa forma tan cómica. Y él decía que lamentablemente era lo que estaba viviendo su mundo en estos momentos, una vida al revés. ¿Por qué una vida al revés? Bueno, porque él decía que los valores están al revés, se están anteponiendo, y actualmente estamos viendo lo malo como bueno y lo bueno como pasado, como algo que ya no existe. Y de verdad yo me quedé pensando y estuve completamente de acuerdo con él, en el sentido de que nosotros estamos viviendo un momento en que las malas acciones se están aplaudiendo. Y él decía que cuando habló del príncipe malo, él comparó eso con los políticos, donde ellos aparecían como príncipes, o sea, vestidos de corbata y cuello blanco, y lo que eran unos, bueno, en fin. Luego hablaba de la bruja y él ponía sus comparaciones, y yo me quedé pensando en un video que yo vi de una joven, bueno, uno más del montón, que hizo un espectáculo porque no quería que la policía la sacara de su vehículo, y ella se hizo un espectáculo. Yo no le voy a dar más promoción, la verdad. ¿Qué somos capaces nosotros, y en especial nosotras las mujeres, de coger audiencia, de ser una influencers, de ser una seguidora, de conseguir like, en fin? Esta joven hizo un disparate, una mala acción, se puso ante las cámaras e hizo de todo, y todo por llamar la atención. Muchos decían que ella estaba borracha, y yo lo dudo, porque cuando la escuché hablar no lo parecía. Y lamentablemente estamos viviendo en un mundo al revés, donde las buenas acciones están siendo catalogadas como antiguos, como personas que estamos locas, que están locas. Y las malas acciones, como lo es robar. Él puso un ejemplo muy cómico, que él dice que en su residencial, que es un lugar cerrado, se encuentra un día con un vecino, y él lo intercepta camino a su casa, y él le hace un saludo súper largo de que yo te conozco, de que yo te he visto en las redes, de que tú eres no sé quién, que eres japonés, y empezó a preguntarle cosas de su vida, y ya él, cansado porque quería llegar a su casa, le dijo: pero bueno, vecino, ¿y usted qué hace?
¿quién es usted? Y él dijo, bueno, yo trabajo por ahí, pero dígame qué tú haces. Después de él haberle preguntado 500 veces qué hacía el otro, él le dijo, yo soy ladrón, pero no se preocupen, que mis vueltas yo las hago lejos de aquí. Y aquí en el vecindario más bien yo lo que hago es cuidarlos. Y él se quedó asombrado porque él se lo dijo con tanta naturalidad, un ladrón confeso de lo que él hace. Y él de verdad dice, yo estoy segura de que él a mí nunca me ha robado. Pero sin embargo, con cuántas personas yo me toco camino al colegio de mi hijo o donde sea, que es un verdadero ladrón que me roba en mis narices. ¿Por qué? Porque me roba de otra forma en sus oficinas, me roba el dinero de mis impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos nosotros no tenemos a nuestro alrededor con esa misma situación? Se nos presentan ovejas malas y lobos buenos. Ese era otro de los personajes. Un lobo bueno. Un lobo bueno. Ustedes se imaginan cuando nosotros hemos crecido escuchando que el lobo es malo. En esta historia, en este mundo, en esta sociedad, en este momento, estamos viviendo el tiempo en que el lobo es el bueno. Y nosotros le vemos la característica del lobo a las personas, pero en el fondo el lobo es bueno. Y nos acercamos queriendo abrazar a la ovejita, creyendo que es buena, y nos sale mala. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es, mis hermanos, que no nos podemos llevar de las apariencias. Y que lamentablemente estamos sembrando y mucho más aún lamentablemente, estamos cosechando esta situación de los valores antepuestos, de los valores al revés, de una sociedad de valores al revés, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, donde robar, donde tener empresas millonarias, multimillonarias adquiridas en menos de 4 años no es nada. Y esto es lo que los jóvenes están copiando. Y la sociedad se está poniendo cada vez peor porque son los jóvenes, es el futuro. El jovencito de hace unos años atrás, a los que yo acariciaba y me decían tía, hoy en día son los hombres que están tomando las riendas de la sociedad porque están en la cabeza de las empresas, en las direcciones de grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Y estos jóvenes nacieron y crecieron escuchando que el obtener fortuna, millones, se hacía fácil y se hacía de la manera inadecuada. Estamos viviendo en un mundo al revés. Estamos viviendo en el tiempo de los antivalores. ¿Y cómo queda todo esto ante la presencia de Dios? ¿Dónde queda todo esto? ¿Quién nos va a juzgar a nosotros cuando digamos que tú le enseñaste a la juventud? Tú fuiste parte de esos antivalores. Donde mostrarse en televisión haciendo bailes inadecuados y también siendo un lobo que parece malo, pero eres bueno. Pero esa ovejita que parece buena está destruyendo un matrimonio hoy en día. Y ese príncipe en el cual yo creí es malvado. Los antivalores están a la puerta del día, están ahí. Y yo escucho la juventud, señores, y para ellos nada es malo. Nada es malo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la homosexualidad, no estamos hablando ni siquiera del homosexual.
como ser humano. Ay, tía, o ay, tal fulana, pero tú no puedes hablar así porque ellos son seres humanos a los cuales sí, yo lo sé. Yo no te estoy hablando de la persona, sino del acto. La homosexualidad es un acto, es un pecado, como quiera que tú lo quieras poner. Al homosexual hay que amarlo, debes amarlo, debes abrirle tu puerta. Tú no puedes encerrarlo, tú no puedes cerrarle tu puerta, tú no puedes cerrar tu corazón a él, ni señalarlo. Debes estar abierto a él. O sea, es una persona, es un ser humano, es un prójimo, es el prójimo. Pero el acto está mal hecho. Yo puedo amar, querer a un tío, a un cuñado, a un hermano, a un amigo, a quien sea. Y si es un ladrón, es un ladrón. Yo no puedo aplaudirle el pecado de robar. A él lo amo, lo visito a la cárcel, lo cuido, lo oro por él. Es lo mismo. El pecado no deja de ser pecado. Sin embargo, a la juventud se le ha vendido que eso no es nada. Y vemos a las niñas en los colegios teniendo actos lesbiánicos porque les han vendido el que eso no es nada. Es el tiempo y la sociedad está invertido. Por eso nosotros debemos de tener claro que nuestra posición debe ser estar claros. Recuerden que el Señor nos dice, ni fríos, o sea, nos dice fríos o calientes. A los tibios yo los vomito. No por estar en esta sociedad acorde a lo que los demás digan o cómo se está viendo el mundo, o para coger like o para llegar a ser una influencer, vamos nosotros a apañar y aplaudir cosas que no están bien. Los antivalores hay que denunciarlos como tal. ¿Ok? Así que ya lo sabes. Vamos a vivir un mundo donde los valores se respeten. Que tengas un hermoso día, Dios te bendiga y nos reencontramos mañana. Feliz día de Thanksgiving.